Mi nombre es Raúl Delgado. Soy originario de un pequeño ejido en la Sierra de Durango llamado Santa María del Cielo. Hasta hace poco pensaba que las historias sobre brujerías y hechizos eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, una noche de octubre cambió mi vida para siempre. Eran las 9 de la noche cuando recibí una llamada de mi prima Lucía. Su voz temblaba como si estuviera al borde del llanto. «Raúl, por favor, ven rápido. Es mi mamá. Algo no está bien». La mamá de Lucía, mi tía Amalia, era una mujer fuerte y devota. Siempre la había visto como un pilar en nuestra familia. Sin embargo, esa noche, lo que vi al llegar a su casa me dejó helado. La vivienda, una construcción de adobe con techos de lámina, estaba sumida en la penumbra. Solo la luz amarillenta de una vieja lámpara iluminaba la sala. El aire olía a tierra mojada y a algo más, un aroma fétido, como carne podrida. Al entrar, vi a mi tía Amalia sentada en el suelo. Tenía los ojos desorbitados y murmuraba palabras ininteligibles. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus manos se retorcían como si luchara contra algo invisible. «¿Qué le pasó?», pregunté, tratando de mantener la calma. Lucía, con el rostro desencajado, me explicó que todo había comenzado esa misma tarde. Mi tía había ido al campo a recoger hierbas para sus tés, como solía hacer, pero al regresar, empezó a comportarse de forma extraña. Decía que alguien la estaba siguiendo, contó Lucía en voz baja, pero no había nadie, Raúl. Estaba sola. Intenté razonar con mi tía. «Tía Amalia, soy yo, Raúl. Todo está bien», pero sus ojos, opacos y llenos de terror, me miraron sin reconocerme. De repente, comenzó a reírse de una manera antinatural, como si algo oscuro hubiera tomado el control de su cuerpo. Fue entonces cuando noté las marcas en el suelo. Alrededor de ella había un círculo de sal, interrumpido en varios puntos, como si alguien lo hubiera roto a propósito. Dentro del círculo había extraños símbolos dibujados con tierra negra. «¿Qué es esto?», pregunté alarmado. Lucía negó con la cabeza. «Yo no lo hice. Lo encontré así». Un escalofrío recorrió mi espalda. Había escuchado historias sobre círculos de protección y rituales en el campo, pero nunca les había dado importancia. Sin embargo, lo que tenía frente a mí era una evidencia irrefutable de algo más grande y oscuro. Decidimos llamar al padre Miguel, el párroco del pueblo. Era conocido por su conocimiento en temas de exorcismos y bendiciones. Cuando llegó, llevaba una cruz en la mano y un frasco de agua bendita. «Esto no es obra de Dios», dijo al ver a mi tía y el círculo en el suelo. El padre comenzó a rezar, pero a medida que las oraciones avanzaban, mi tía se retorció con más fuerza. Su voz, ahora grave y gutural, llenó la habitación. «Ustedes no entienden nada. Ella ya nos pertenece». El padre Miguel roció agua bendita sobre mi tía, quien emitió un grito desgarrador. De repente, todo se quedó en silencio. Pensé que habíamos logrado expulsar lo que fuera que la atormentaba, pero me equivocaba. Una risa escalofriante resonó desde el exterior de la casa. Corrí hacia la ventana y vi algo que me paralizó. Una figura oscura, alta y deforme, se movía entre los árboles. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. «Padre, ¿qué es eso?», pregunté con la voz quebrada. El sacerdote se santiguó. «Es un nahual. Alguien hizo un pacto oscuro para maldecir a tu tía». El miedo me invadió. Sabía que en nuestra región se hablaba de nahuales, brujos que podían transformarse en bestias, pero nunca imaginé que pudiera ser verdad. El padre Miguel continuó rezando, pero la figura se acercaba cada vez más. Las luces de la casa comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso, casi irrespirable. De repente, mi tía se levantó de un salto. Con una fuerza inhumana, empujó al sacerdote y corrió hacia la puerta. «¡No!», grité, pero era demasiado tarde.
Corrimos tras ella, pero la figura oscura ya la había alcanzado. La envolvió en sus sombras mientras su risa resonaba por todo el lugar. El padre Miguel levantó su cruz y gritó una última oración. Un destello de luz blanca iluminó el campo y la figura desapareció, dejando a mi tía tendida en el suelo. Corrió hacia ella y para nuestro alivio seguía respirando. El padre Miguel nos advirtió que debíamos reforzar las protecciones en la casa y evitar el campo por un tiempo, pero lo que más me perturbó fueron sus últimas palabras. Esto no ha terminado, Raúl. La sombra siempre regresa. Desde aquella noche, mi vida cambió por completo. Mi tía nunca volvió a ser la misma. Sus ojos quedaron marcados por el terror. Y yo, cada vez que escucho el viento entre los árboles, no puedo evitar pensar que algo sigue acechándonos desde las sombras. Mi nombre es Arturo Camarena. Nací y crecí en San Marcos, un pequeño pueblo en Jalisco rodeado de cerros y cafetales interminables. Durante mucho tiempo, creí que los cuentos de brujas que los ancianos relataban alrededor de la fogata eran solo eso, historias para entretener a niños y evitar que vagaran solos por el monte. Pero después de aquella noche, aprendí que algunas historias no son leyendas, sino advertencias. Todo comenzó cuando mi abuelo falleció. La herencia que me dejó no fue dinero ni tierras, sino una vieja casona al borde del Cerro El Encantado, un lugar al que pocos se atreven a acercarse después de que cayera el sol. El pueblo contaba que en esas tierras habitaban sombras que caminaban entre los cafetales y voces que susurraban secretos prohibidos al oído de los incautos. A pesar de las advertencias, decidí mudarme allí. La casa necesitaba reparaciones urgentes, pero algo en su estructura antigua y en el aroma de la madera vieja me llamaba. Durante el día, el lugar era tranquilo, incluso hermoso, pero las noches eran otra cosa. La primera vez que algo fuera de lo normal ocurrió fue una madrugada. Me despertó un susurro que no lograba identificar. Me levanté pensando que había dejado una ventana abierta, pero cuando recorrí la casa, todas estaban cerradas. El sonido no era el viento, era una voz lejana, como de alguien llamándome desde el cafetal. Al día siguiente, le conté a don Ramiro, un vecino que había vivido toda su vida en el pueblo. Su rostro se puso serio. No deberías andar por esas tierras de noche, me dijo. La vieja casona tiene historia. Dicen que tu abuelo no la compró, la ganó en un trato que hizo con algo que no era de este mundo. Me reí, pero sus palabras quedaron clavadas en mi mente. Esa noche, el cafetal susurraba con una intensidad mayor. Me convencí de que solo eran mis nervios, así que intenté dormir. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, un olor a tierra húmeda y algo más, algo rancio, llenó la habitación. Abrí los ojos y vi una sombra al pie de la cama. No podía distinguir su forma, pero sus ojos eran 2 carbones encendidos. Mi cuerpo quedó paralizado. Intenté moverme, gritar, pero fue imposible. Sentía que la sombra se acercaba. Su aliento frío rozó mi rostro. Con todas mis fuerzas, logré pronunciar una oración que mi abuela me había enseñado. La sombra retrocedió y desapareció entre las paredes. A la mañana siguiente, decidí buscar a doña Clara, una curandera famosa por enfrentarse a lo sobrenatural. Tu casa tiene una maldición, me dijo mientras quemaba incienso alrededor de mí. Tu abuelo hizo cosas que no debía. Lo que viste anoche es solo el principio. Debes protegerte. Me entregó una cruz de madera y un frasco con un líquido oscuro. Rocía esto en las entradas de la casa y reza, pero recuerda, el miedo es su alimento. Esa noche seguí las instrucciones de doña Clara. El cafetal estaba en silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba.
Alrededor de la medianoche, escuché pasos en el techo. Al principio, creí que era un animal, pero el sonido era rítmico, pesado, como si alguien caminara con botas. Armado con una linterna, subí al ático. La luz reveló tejas rotas y vigas llenas de polvo. Estaba a punto de bajar cuando un susurro me detuvo. ¡Arturo! Sentí que la sangre se me helaba. La voz era la de mi madre, quien había muerto años atrás. Me giré lentamente y vi una figura al fondo del ático. Era ella, pero su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y vacíos. Una sonrisa antinatural se dibujaba en su rostro. «Ven conmigo, hijo», dijo con una voz distorsionada. Grité y bajé corriendo. Al llegar a la sala, la figura seguía allí, pero ahora su forma había cambiado. Era una mujer vestida con harapos, su cabello enmarañado y su piel cubierta de llagas. «¡Esta casa es mía!», gritó con una voz gutural. Corrí hacia la puerta, pero algo invisible me empujó al suelo. La cruz que doña Clara me había dado cayó a unos metros. Con todas mis fuerzas me arrastré hacia ella. Al tomarla, sentí un calor intenso que recorrió mi cuerpo. La figura retrocedió, gritando con un odio indescriptible. Desesperado, recité la oración que me había salvado la noche anterior. La figura comenzó a desvanecerse, dejando un olor a azufre y pudredumbre. Al amanecer, recogí mis cosas y dejé la casona. Sabía que no podía volver. San Marcos es un lugar hermoso, pero también es una tierra donde las sombras tienen memoria y los pecados no quedan impunes. Nunca volvió a ocurrir nada similar, pero cada noche, antes de dormir, miro hacia el Cerro El Encantado y me pregunto si las sombras siguen allí, esperando a alguien más que se atreva a cruzar su umbral.